Ruby Pérez llegó al Teatro Nacional, pero esta vez en un féretro. La voz más poderosa del merengue fue recibida en silencio, entre lágrimas, flores y miradas incrédulas. Nadie se preparó para esto. Nadie imaginó que esa última presentación en la discoteca Jet Set sería también su despedida definitiva. Y sin embargo así fue. Ruby cantaba como siempre, con el alma, con su orquesta, con esa energía que aún hacía vibrar a las multitudes, hasta que todo se vino abajo. Literalmente. Fue la madrugada del 8 de abril cuando el techo colapsó, y entre el caos, los gritos y el polvo, el cuerpo de Ruby Pérez quedó atrapado. Un coloso de la música sepultado por los escombros de un escenario que debería haberlo celebrado, no destruido. Más de 200 muertos, cientos de heridos, y un país entero en shock, porque no solo se cayó un techo, se desplomó una leyenda. Hoy, ese mismo país lo despide en uno de los lugares más emblemáticos de su cultura, el Teatro Nacional Eduardo Brito. Ahí, donde se rinde homenaje solo a los grandes, donde la historia se escribe con respeto, pero también con dolor. Desde las 10 de la mañana, las puertas se abrieron no solo para recibir su féretro, sino para dejar pasar la tristeza colectiva. Fanáticos, músicos, autoridades, todos querían decirle adiós. Pero había una pregunta que flotaba en el aire como un susurro incómodo. ¿Y su familia? ¿Vendrían? Y sí, llegaron. Su hija, Zulinka, fue una de las primeras en conmover a todos. Apenas entró al teatro, el ambiente se transformó. Tomó el micrófono, cantó. Su voz temblaba, pero salió. Salió desde el alma, desde ese rincón donde solo hay amor, rabia y despedida. Cada nota era una lágrima retenida. Una súplica de justicia, una caricia al recuerdo de su padre. Entre el público, un rostro lo dijo todo sin pronunciar palabra. Juan Luis Guerra, derrotado, con los ojos rojos, con el alma en la mano. Él, que compartió tarima y amistad con Ruby, no pudo contenerse. Apenas llegó, saludó a la familia, abrazó, oró y se quebró. La voz más hermosa del merengue, dijo, siempre sonriente, buen amigo, gran hombre, que el Señor lo reciba. La sala entera se estremeció, porque cuando Juan Luis llora, llora la música dominicana entera. El presidente Luis Abinader también estuvo presente, y aunque su presencia era institucional, no pasó desapercibida. La muerte de Ruby no es solo una tragedia artística, es una tragedia nacional. ¿Cómo es posible que un lugar tan emblemático como Jet Set, en pleno corazón de Santo Domingo, colapse así? ¿Dónde estaban las inspecciones? ¿Quién se va a hacer responsable por esas vidas? Porque no fue solo un accidente, fue una negligencia. Y la gente lo sabe, y lo murmura, y lo exige. Pero más allá del escándalo, del horror, hay algo que ha dejado a todos con un nudo en la garganta. Las últimas palabras de Ruby. En una entrevista reciente, hablaba con una serenidad desconcertante sobre su deseo más profundo. No era un Grammy, no era otro disco, no era una gira internacional. Él solo quería paz, tranquilidad. Decía que soñaba con estar en una mecedora, en una loma, viendo el mar, con una brisa suave chocando contra su cara, con sus nietos en el regazo, mecerse, sonreír, agradecer. Y es ahí donde todo duele más. Porque Ruby, a sus 69 años, ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Había triunfado, había cantado, había amado y solo pedía calma, un último respiro en paz. ¿Y qué recibió? Una noche de trabajo que se convirtió en su sentencia, un derrumbe, un final abrupto, injusto, inaceptable. Las redes sociales han estallado con homenajes, sí, pero también con indignación, porque no basta con flores, ni con discursos, ni con presidentes presentes. ¿Cuántos más tienen que morir para que la seguridad de los lugares públicos sea prioridad? ¿Por qué Ruby, un ícono, tuvo que perder la vida de esa forma tan absurda? ¿Quién responde por eso? Mientras tanto, su música sigue sonando. Volveré. Irónicamente, uno de sus temas más icónicos se ha convertido en un himno triste, en un eco que retumba entre los fanáticos que aún no creen lo que pasó. Porque Ruby no volverá, no físicamente, pero su voz está grabada en la memoria colectiva de millones, y eso nadie lo puede enterrar. Durante el homenaje no faltaron las anécdotas. Gente que lo conoció,
que bailó con sus canciones en bodas, en fiestas, en carnavales, que lo vio en televisión, que lo sintió cercano. Porque Robbie tenía eso. Era un artista, sí, pero también un ser humano transparente, espontáneo, entrañable. Nunca se creyó más que nadie. Nunca se olvidó de sus raíces. Por eso dolió tanto verlo irse así. No solo porque era un grande, sino porque era nuestro. Y entre las anécdotas, hubo una que estremeció aún más. Robbie solía hablar con cariño de Venezuela, un país que también lo abrazó. Allí le regalaron una hamaca, y él, con una sonrisa melancólica, decía que quería colgar esa hamaca en su casa, cuidar desde ahí el sueño de sus nietos mientras se mecía y recordaba su vida. No pedía lujos, solo eso, una hamaca, una vista, una brisa, y los suyos cerca. Esa imagen ahora duele, porque jamás se cumplirá, porque el sueño de Robbie fue interrumpido por una tragedia que pudo evitarse, porque un artista de su talla merecía otro final, un adiós digno, no entre escombros. Hoy, el Teatro Nacional se convirtió en su escenario final, uno inmóvil, silencioso, pero lleno de amor. La gente lo aplaudió, lo cantó, lo lloró, y aunque las flores se marchiten y los discursos se olviden, hay algo que quedará para siempre, la certeza de que Robbie Pérez no fue solo la voz más alta del merengue. Fue un símbolo, un hermano, un padre, un soñador. Y ahora, ese sueño que tenía de estar en lo alto, viendo el mar, con la brisa acariciando su alma. Quizá, solo quizá, por fin lo esté viviendo. Desde un lugar donde el techo no colapsa, donde el escenario no se cae, donde por fin puede descansar.